secretaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Bienvenidos al segmento Vamos por Más. Muy buenos días a todos. Esperamos que usted esté bien, que su familia esté bien, que todo esté en control. Y si no lo está, tranquilo, las cosas van cayendo en su lugar, las cosas van cayendo en un orden divino que a veces no entendemos, pero lo vamos a entender más adelante. Para mí es un placer compartir esto que tengo con ustedes, pero antes vamos a escuchar un pedacito de esta alabanza. El tema en esta mañana es: tu fuerza lo debilita. Tu fuerza lo debilita. ¿De qué trata? Escuchemos un pedazo de esta alabanza. Escuchas mi clamor, eres mi canción, aunque haya oscuridad, tu luz brillará. ¿De quién temeré? El enemigo está debajo de mis pies, tú me protegerás, aún en dificultad. ¿De quién temeré? Yo sé quién va delante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está, el que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Mi fuerza y salvación vienen de ti, Señor, y tú me librarás. La victoria en ti está. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Yo sé quién va delante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está, el que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Nada contra mí prosperará. El mundo en tus manos está. Me aferraré a tus promesas. Qué hermosa esa alabanza. Me encanta el coro cuando dice: nada contra ti prosperará, pero te tienes que aferrar a sus promesas. Para que algo no prospere en tu contra, tú tienes que estar aferrado porque tu fuerza lo debilita. Mira lo que dice el Salmo 139:5. Dice: por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Por detrás y por delante tú me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Por eso me encanta la alabanza cuando dice: yo sé quién va a mi lado, yo sé quién está detrás, el Dios de los ejércitos que siempre a mi lado está. El sábado en el Congreso de Liz Millán, que by the way estuvo hermoso, agradezco a todos por los mensajes que nos han enviado, gracias a todos los que estuvieron conectados. En un momento dado vi más de 1,500 personas conectadas escuchando el mensaje. Pues yo comencé diciéndole a las mujeres: mujer, probablemente tú no eres la mujer maravilla, pero eres una maravilla de mujer. Te lo voy a repetir. Probablemente tú no eres la mujer maravilla, pero eres una maravilla de mujer. Y aunque no voy a repetir lo que dije allá, solamente estos 3 puntitos, yo quiero que tú sepas que tu fuerza va a debilitar la enfermedad, que tu fuerza va a debilitar la dificultad, porque las flores esparcen sus semillas cuando las aplastan. ¿Sabías que hay flores
que mientras más las aplastan, decía yo ayer en mi Facebook, más semillas esparcen. Óyeme, qué bueno que en esta hora yo sé que hay flores que han sido pisoteadas, pero se ve cómo sus semillas están siendo esparcidas. Así que ponte a la disposición de ti. Has estado a disposición de todo el mundo. Hay gente que está a la disposición de los hijos, de los compañeros de trabajo, de los esposos, de las esposas, de los vecinos, y eso no está mal. Lo que está mal es que no estás a tu disposición. Lo que está mal es que no estás a ofrecerte a tu servicio. Comienza hoy a dedicarte tiempo y a decir, yo necesito llenarme de fuerza porque mi fuerza debilita la oposición. Y yo tengo tres historias que quiero compartir contigo rápidamente. Lo primero que quiero destacar antes de estas historias es que el amor propio está en peligro de extinción. El amor propio que tú debes tenerte está en peligro de extinción. Estamos poniendo por encima otras cosas. Primero es el amor a Dios, el amor al prójimo, pero también tenemos que tener amor propio. Yo he visto gente haciendo grandes cosas, pero no se aman, no se valoran, no se dan su lugar. Y hay tres historias que voy a destacar. La primera tiene que ver, y esta pues a mí me toca mucho. Tiene que ver con un cachorro que un día estaba tratando de ser alimentado, no encontraba alimentos en una selva. Y el cachorro no se desesperó, siguió buscando. Yo no sé cuántos de los que me están viendo o escuchando les hace falta provisión. Estás escaso de provisión, no te desesperes. Busca, todo el que toca se le abre, todo el que llama recibe respuesta. El cachorro comenzó a buscar en la selva y se encontró unos huesos secos. Entonces, mientras está viendo los huesos secos, escucha los pasos de un tigre gigante que venía a atacarlo. Cuando él escucha los pasos del tigre gigante que venía a atacarlo, dijo, oh no, me voy a convertir en comida para alguien. Oh no, voy a ser presa para alguien. Yo no sé si tú que me estás viendo te sientes que eres presa de alguien. Te sientes que alguien viene con pasos fuertes a atacarte. Tu fuerza lo debilita. No tengas miedo a los pasos fuertes. No te intimides a lo que viene detrás de ti. Busca nuevas estrategias. Ese es otro punto que quiero destacar en esta mañana. Necesitamos hombres y mujeres que busquen nuevas estrategias. Cuando el cachorro se vio en riesgo, que ya el tigre estaba cerca, ¿tú sabes lo que dijo? Dijo, espérate, yo voy a decir algo en voz alta. Dijo en voz alta, qué rico estaba este tigre. Era grande, pero lo vencí. Estaba jugando con la psicología del tigre grande. El tigre grande da un frenazo y dice que este tan pequeño, se comió a un tigre grande. Yo mejor retrocedo. Aquí hay una enseñanza. Número 1, recupera tu terreno. ¿A quién tú le dejaste tu terreno porque era más grande que tú? ¿A quién tú le dejaste tu terreno porque aparentaba arroparte? ¿A quién le cediste tu terreno por miedo? Recupéralo. Eso se llama amor propio, no porque sea más grande que tú, tiene más valor que tú. El tigre retrocede y cuando el tigre retrocede viene un mono que estaba pendiente a lo que estaba pasando. Como siempre, va a haber alguien que está pendiente a lo que tú estás haciendo. Va a haber alguien que va a estar pendiente a tus pasos, por donde tú caminas, qué tú haces, para qué. Para enviarte una traición, para enviarte un golpe de traición. Hasta el mismo Jesús lo comprobó en la última cena. Cuando estaba, mira, en el momento donde lo que necesitaba era la unión de los que le seguían, donde lo que necesitaba era el amor de los que seguían, él sabía que en la mesa estaba la traición. Junto al amor estaba sentada la traición. Él sabía que allí estaba quien lo iba a traicionar y no por eso dejó de amarlo, no por eso lo levantó de la mesa. Estuvo allí siendo consciente de que alguien lo traicionaría. Yo no te quiero dar malas noticias, pero te tengo que decir que a veces cerca de nosotros está quien nos traiciona. A veces tan cerca de nosotros está quien me está planificando en contra de nosotros. Así que había un mono viendo todo lo que estaba pasando. Fue donde el tigre y le dijo, el cachorro te engañó. Él no se estaba comiendo ningún tigre grande, eran unos huesos secos y tú le creíste, ¿en serio? Y comienza la traición a hablarle al oído al tigre grande. Qué bobo que caíste, qué bobo, qué bobo. Entonces el tigre dice, voy para allá a comérmelo nuevamente. Y el mono le dice, espera un momento, que me voy a montar encima de ti porque yo voy contigo. Ya no solo iba la traición, ahora iba el ataque.
ataque sobre el cachorro. Traición, ataque, pero quiero que sepas que no siempre la velocidad es la quien gana. Quien gana es el que va seguro. Quien gana es el que va agarrado a Dios. Quien gana es el que no se suelta. Quien gana es el que no deja de creer. Así que por más veloz que iba aquel tigre, el cachorro otra vez se vio en riesgo. ¿No te parece esto familiar? Sales de una y al otro día viene otra. Sales de una y a la semana que viene otra. Pues entonces el cachorro dice, ahí viene otra vez el tigre, pero esta vez no viene solo, viene con la traición en los hombros. Y sabes, me van a devorar, ahora son dos, me van a devorar. ¿Sabes lo que se le ocurrió decir al tigre, al cachorro? El cachorro dice en voz alta, óyeme, pero este mono, hace una hora lo mandé a buscarme otro tigre para comérmelo y no llega. Y el tigre oye eso y mira al mono y dice, o sea que tú me vas a llevar para que me coman, me voy. Cuando algo no te funciona, cambia la estrategia, pero no abandones tu terreno. No ganó la traición, no ganó la velocidad, no ganó la estatura, ganó la estrategia, ganó el amor propio, ganó el creer en él. Así que vamos hoy en el nombre de Jesús a levantarnos, por más fuerte que sea la circunstancia. Perdona esa traición, perdónala ya de una vez y por todas. No pudo contigo. La segunda historia tiene que ver con un hombre inocente que fue sentenciado a muerte. Este hombre era inocente y lo sentenciaron a muerte. Yo no sé cuántos sentenciados me están escuchando. Que tú sabes que eres inocente, que tu hijo es inocente, que tu familiar es inocente, pero alguien le dio la gana de culparte a ti. Pero alguien le dio la gana de acecharte a ti. Pues sabes, aquel inocente fue ante un gran jurado. Y el gran jurado dijo, vamos a hacer una prueba para ser justos, para ver quién es inocente y quién es culpable. A ver si tú de verdad eres inocente o eres culpable. Y uno del gran jurado preparó dos papeles. Los cerró y le dijo, tú vas a escoger uno de estos dos papeles. Uno dice inocente y el otro dice culpable. El que salga, ese va a ser tu sentencia. Como tú te declaras inocente, lo que diga el papel, esa va a ser tu sentencia. Así que aquel hombre se quedó meditando y algo dentro de él le dijo, esto es una trampa. Cuando tú tienes duda, cuando tú estás en un encierro, cuando tú no sabes qué hacer, eso que dicen vocecita por dentro se llama Espíritu Santo, se llama Dios hablándote y diciéndote, yo estoy contigo y no te voy a abandonar en medio de la trampa. Próximo punto, la trampa se va a levantar. Siempre hay alguien con una trampa para que tú caigas en ella y te la van a disfrazar bien linda y te lo van a poner bien lindo. No caigas, es una trampa que han planificado. Aquel hombre dijo, no, yo soy más inteligente, se quedó callado. Cuando el jurado le entrega los dos papeles, que supuestamente uno decía inocente y el otro decía culpable, él lo agarró y le decían, ábrelo, y él dijo, no lo voy a abrir, y se lo comió, se lo tragó. Entonces el jurado dice, ¿cómo vamos a saber ahora si eres inocente o culpable si te comiste un papel? El sentenciado a muerte le dijo, esto es fácil, ¿qué papel queda en tu mano? ¿Qué dice? Lo que diga, lo que yo me comí es lo contrario. Pues sabes que los dos decían culpable. Por eso el jurado estaba molesto porque se comió el papel que decía culpable. Lo estaban culpando. Así que él dijo, pues el que me comí decía inocente. Y tuvieron que dejarlo en libertad. Hoy Dios te libra de toda trampa. Hoy Dios saca del medio todo el que planificó una sentencia de muerte, una sentencia de desempleo, una sentencia de maldad sobre tu vida. Nadie tiene derecho a enviar una sentencia sobre ti. Cambia la estrategia. Tu fuerza lo debilita. Cuando tú muestras fuerzas, tú estás debilitando al que se levanta en tu contra. Demuestra que el abuso de poder nunca irá por encima de la justicia divina. El abuso de poder nunca va por encima de la justicia divina. Deja que el proceso te empuje a lo próximo. Y la tercera y última historia tiene que ver con un guía turístico que estaba en un teatro hermoso dirigiendo a un público para que vieran las grandes maravillas del teatro. Voy rapidito porque quiero abrir las líneas. Cuando ve las maravillas del teatro, alguien dijo, espérate, estas paredes brillan. ¿Cómo ustedes lograron hacer que las paredes del teatro brillen?
Si yo no veo por qué brillan, qué es lo que tienen. Y el guía le dice, te voy a hacer la historia. El arquitecto mandó a buscar espejos para llenar el teatro de espejos, pero cuando traían los espejos se rompieron. Se perdió mucho dinero. Aquel arquitecto se molestó y dijo, como los espejos se rompieron, bótenlos. Y cuando iban a botar los espejos, el arquitecto dijo, espérate, cambia de estrategia. Si algo se rompió, cambia de estrategia, todavía sirve. El arquitecto dice, ¿qué tal si le caigo a martillazo a todos los espejos, los termino de romper, incrusto en las paredes los vidrios rotos? Incrustó en las paredes los vidrios rotos y las paredes comenzaron a brillar. ¡Wow! Y se convirtió en el atractivo del teatro. Le decía yo a las mujeres el sábado, cuando alguien se ría de ti porque está sudada, dile, yo no estoy sudada, es que yo brillo, es que tú brillas, es que algo dentro de ti brilla y nada puede opacar ese brillo en el nombre poderoso de Jesús. Agarra un martillo, termina de romper lo que está a media y convierte paredes de brillos a tu favor, paredes que nada ni nadie puedan lograr derrumbar. Abrimos las líneas al 993-9700. Me da tiempo a coger 2 o 3 llamadas. 993-9700. Porque yo quiero que tú digas hoy, mi fuerza va a debilitar el cáncer, mi fuerza debilita el COVID, mi fuerza debilita la drogadicción de mi hijo, mi fuerza debilita el problema en casa, en ruta. Muy buenos días. Ay, se nos fue esa llamada. En ruta, buenos días. Sí, buen día, saludos, bendiciones a todos. Amén, adelante. En el día de hoy yo me presto a cerrar, ¿verdad? Un negocio con una persona. Entonces anoche yo estuve orando toda la noche porque, ¿verdad? No hubiese ningún tipo de trampa, por decirlo así, en el negocio que pienso cerrar. Y escucho tu segunda historia y es como una revelación que Dios ha puesto en lo que yo tanto le estaba pidiendo anoche. Wow. Que de verdad que Dios es grande. Y de verdad que tuve que llamar para darte las gracias y porque Dios te usa, de verdad que te usa grandemente y es una confirmación que yo le estaba pidiendo a Dios desde anoche y me la acaba de contestar. De verdad que gracias y muchas bendiciones a todos. Amén. Gracias por tus palabras y ve libre en el nombre de Jesús, ve tranquilo, fuera toda trampa que se levante en tu contra. En ruta, buen día. Buen día, yo voy a unirme a las palabras del Señor de la primera llamada. Solamente llamo para darte las gracias, porque por medio de tus palabras Dios confirma, Dios nos da confirmación. Gracias, Moraima. Cómo no, mi amor, gracias por llamar, te bendigo con toda bendición. ¿Da tiempo para una más? En ruta, buen día. Hola, en ruta. En ruta, sí. Dios le bendiga. Dios te bendiga más. Hace 4 años que estoy escuchando ese programa, cuando me divorcié y pasé una situación bien difícil, pero no ha sido fácil. ¿Puedes bajar el radio, mi amor, para escucharte mejor, por favor? No ha sido fácil porque yo pensé que todo era color de rosa. Estamos aquí, estamos contigo. Dios enjuga toda lágrima. Lo único que escuché fue que no ha sido fácil, no ha sido color de rosa, pero Dios está contigo, te hace justicia, te libra de toda trampa, recibe nuevas estrategias, tu fuerza lo debilita. No hay tiempo para más, solamente quiero terminar diciéndote, mientras más pisotean la flor, más semilla esparce. Esparce las semillas, van a llegar a buena tierra. Tendrás fruto, no que otro te dé, sino que tú mismo y tú misma produces, libre de trampa, libre de engaño, libre de traición, libre de toda sentencia ahora mismo. En el nombre de Jesús, esto fue Vamos por Más. Aún hay más.